Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos hoy día, viernes 20 de agosto, a esta página de Facebook, Algo que decir por Israel de Cristo. En esta oportunidad, como hacemos una vez al mes, vamos a tener un encuentro con Jesús. Un encuentro de sanación y de liberación a través de una enseñanza que hemos titulado No dejes que el diablo robe tu bendición. Entonces vamos a prepararnos antes de este encuentro para aquellos que tengan su Biblia a la mano. Les voy a invitar a que por favor busquen el texto de Números, libro de Números, capítulo 14, versículo 1. Pues bien, vamos a comenzar este encuentro con Jesús adorando al crucificado. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar a la Trinidad sobre nosotros, pidiéndole a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, que ante su presencia se dispersen nuestros enemigos y huyan aquellos que nos odian. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tú conoces, Señor, nuestras luchas. Tú, Jesús bendito, oyes nuestra plegaria y nos extiendes tu mano para salvarnos. Porque tú, Señor, siempre andas planeando la manera y la forma de acercarte a nosotros para tocarnos, sanarnos, liberarnos. Tu mano está siempre pronta
a socorrernos en el día que te invocamos. Tú conoces nuestras luchas, las de afuera y las de adentro. Conoces las angustias de nuestro corazón, nuestros miedos, nuestras tristezas. Hoy venimos ante tu presencia para pedirte con humildad, Señor, que tú nos liberes. Concédenos la gracia, Señor, de verte restablecer nuestra vida. Vuélvete a nosotros, Señor, cúranos. Sana nuestros huesos que han quedado sin fuerzas, porque nos encontramos del todo abatidos. Escucha, Señor, nuestro llanto. Escucha, Señor, nuestra súplica. Acepta en esta hora nuestra oración. Levántate, Señor, mi Dios. Levántate, Señor. 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 ¿Quién peleará por mí, Señor? Levántate, Señor. ¿Quién peleará por mí, Señor? Levántate, Señor. No diga mi enemigo, he podido con él. No diga mi enemigo, donde tu Salvador. Levántate, Señor, mi Dios. Levántate, Señor. Dile conmigo al Señor. Levántate, Señor, mi Dios. Levántate, Señor. ¿Quién peleará por mí, Señor? Levántate, Señor. ¿Quién peleará por mí, Señor? Levántate, Señor. No diga mi enemigo, he podido con él. No diga mi enemigo, donde tu Salvador. Y Dios pelea por mí, Él me hará justicia. Huyan mis enemigos ante tu presencia. Mi Dios pelea por mí, Él me hará justicia. Retrocedan todos avergonzados. Mi Dios pelea por mí, Él me hará justicia. Huyan mis enemigos ante tu presencia. Mi Dios pelea por mí, Él me hará justicia.
conmigo al Señor. Levántate, Señor, mi Dios. Levántate, Señor. ¿Quién peleará por mí, Señor? Levántate, Señor. ¿Quién peleará por mí, Señor? Levántate, Señor. No diga mi enemigo, he podido con él. No diga mi enemigo, donde tu Salvador. Mi Dios pelea por mí, Él me hará justicia. Ya mis enemigos ante tu presencia. Mi Dios pelea por mí, Él me hará justicia. Retrocedan todos avergonzados. Mi Dios pelea por mí, Él me hará justicia. Huyan mis enemigos ante tu presencia. Mi Dios pelea por mí, Él me hará justicia. Retrocedan todos avergonzados, porque el Señor está conmigo, conmigo, conmigo está el Señor. El Señor está conmigo, conmigo, conmigo está el Señor. El Señor está conmigo, conmigo, conmigo está el Señor. El Señor está conmigo, conmigo, conmigo está el Señor. Amado Señor, tú que conoces nuestras angustias, los males contra los que ahora estamos luchando. Tú que conoces, Señor, la dura batalla que enfrentamos día a día por mantenernos en la fe, por mantenernos en ti, Señor. Porque te amamos, porque creemos en ti, en tu poder. Venimos, Señor, en esta noche santa y bendita ante tu presencia, para pedirte con humildad, Señor, nos toques, nos liberes, Señor, de toda angustia, de todo miedo, de toda aflicción, de la enfermedad, para que toques y liberes nuestro matrimonio, a nuestros hijos, o aquellos por los que tanto a ti clamamos. Amado Señor, dice la Escritura, invócame en el día de la angustia, que yo te libraré para que tú me des gloria. Este es el día de nuestra angustia, el momento en que elevamos hacia ti la mirada, esperando nuestro auxilio de aquel que hizo el cielo y la tierra, de aquel que tiene poder divino en su diestra para hacer cosas incomparablemente mejor a lo que nosotros podamos pensar o imaginar. Porque para ti, Señor, nada es imposible. Obra en nuestra vida con poder, Señor, en esta noche. No diga a nuestro enemigo, ¿dónde está tu Salvador?
diga mi enemigo, he podido con él. No diga mi enemigo, donde tu Salvador. No diga mi enemigo, he podido con él. No diga mi enemigo, donde tu Salvador. Huyan mis enemigos ante tu presencia. Mi Dios pelea por mí, Él me hará justicia. Retrocedan todos avergonzados. Mi Dios pelea por mí, Él me hará justicia. Huyan mis enemigos ante tu presencia. Mi Dios pelea por mí, Él me hará justicia. Retrocedan todos avergonzados, porque el Señor está conmigo, conmigo, conmigo está el Señor. El Señor está conmigo, conmigo, conmigo está el Señor. El Señor está conmigo, conmigo, conmigo está el Señor. El Señor está conmigo, conmigo, conmigo está el Señor. Repite conmigo, hermano, este estribillo. Con tus ojos cerrados, si te gustas, pon tus manos en el corazón y dile a Jesús en tu interior, puedas sentir su presencia. Sentir que en este momento difícil de tu vida, Él está contigo. Que el enemigo no te haga creer lo contrario. El Señor está conmigo, conmigo, conmigo está el Señor. El Señor está conmigo, conmigo, conmigo está el Señor. El Señor está conmigo, conmigo, conmigo está el Señor. El Señor está conmigo, conmigo, conmigo está el Señor. Alabado y bendecido sea el nombre de Jesús. Bendito y alabado seas, Señor. Exaltamos en esta hora, en esta noche, tu gloria, tu honra y tu poder. Oh, bendito seas tú, que estás con nosotros y estarás con nosotros, Señor, hasta el final. Porque tú prometiste, yo jamás te abandonaré, yo jamás te dejaré. Bendito y alabado seas, Señor, que estás hoy aquí cuando más te necesitamos. Aleluya, alabado sea Jesús. Oh, bendito, que ante tu santa y divina presencia huyan nuestros enemigos, Señor. Que ante tu santa y divina
la presencia. Sean espantados todos nuestros males, Señor. Retrocedan aquellos que quieren nuestro mal, aquellos que quieren vernos tropezar. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque hay poder en su nombre. Como dirá la Escritura, todo el que invoque el nombre de Jesús se salvará. Surja Dios Padre, surja Dios Hijo, surja Dios Espíritu Santo sobre nosotros. Y ante su presencia se dispersen todos nuestros enemigos, sean espantados todos nuestros males. Porque Jesús nos enseñó que es al Padre en quien nuestra oración diaria, a quien tenemos que dirigir nuestra plegaria, pidiéndole esta gracia, seamos liberados del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes, Padre, caer en la tentación y líbranos del malo. Bendito seas, Padre. Bendito seas, porque nosotros somos tus hijos amados, por quien tú enviaste al Hijo unigénito para salvarnos por su pasión, muerte y resurrección, y para reconciliarnos contigo. Bendito seas, Padre, porque así como en la parábola del Hijo pródigo, tú te alegras, Señor, por nuestro retorno. Hoy venimos a ti, golpeados por todas las situaciones de nuestra vida. Hoy venimos también arrepentidos por nuestros pecados. Finalmente hoy venimos a ti, Señor. Te pedimos que restituyas, restaures nuestra vida. Oh Padre Santo, glorioso y bendito, tú que te gozas restaurando la vida de los hombres, la vida de aquellos hombres que han sido perturbados y atacados por el demonio, porque tu poder endereza los caminos que el diablo haya torcido. Porque tú, Señor, que llevas cuenta de nuestra vida errante y que recoges nuestras lágrimas en tu odre, estás cerca de los que tenemos el espíritu humillado. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en esta hora, de quien proviene nuestra esperanza y a quien dirigimos nuestra plegaria. Y así como Jesús, ante el sepulcro de Lázaro, te invocó, así te invocamos, Señor, para que concedas la gracia de que nosotros, muertos por nuestros pecados, por nuestros delitos, por nuestras heridas, por nuestros miedos, por nuestras culpas, seamos, Señor, traídos a una vida nueva en Cristo Jesús. Te pedimos, Padre, en el santo nombre de Jesús, que nos liberes de la angustia y del miedo. Que nos liberes, Padre, de la desesperación, del no saber qué hacer y de la tristeza. Extiende tus manos santas, poderosas y benditas sobre nosotros, para librarnos, Señor, de toda desgracia, conforme dice la Escritura, que tú no quieres para nosotros la desgracia, sino un porvenir lleno de esperanza. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús,
que pongas a nuestro enemigo bajo la planta de nuestros pies. Danos, Señor, el don de tu salud. Danos, Señor, el don de la salvación. Te pedimos, Jesús, que con tu sangre bendita, derramada en la cruz, vertida, Señor, en la tierra, para redención del género humano, te pedimos, Señor, que selles con esta misma sangre el suelo, subsuelo, el aire y la atmósfera que respiramos. Que así, Señor, como con el pueblo hebreo, ungiendo con la sangre del cordero los dinteles de su casa, tú, Señor, unjas con tu sangre entrada y salida de nuestro hogar, para que nos veamos a salvo todos los que invocamos tu nombre con sincero corazón. Venga a nosotros tu reino, gobierna nuestra vida, Señor. Lo sometemos todo a tus pies, para que tú seas todo en nosotros. Te pedimos, Jesús bendito, que selles la transmisión y recepción de esta señal, y que la palabra que ha de ser proclamada desate toda gracia y bendición en el hogar de mis hermanos. Tú que enviaste a los misioneros a proclamar la buena nueva, a expulsar a los demonios, a curar a los enfermos, a purificar a los leprosos. Tú que enviaste a los misioneros, Señor, a pedir la paz para los hogares, que tu paz sea en cada una de las casas donde esta transmisión está siendo recepcionada, Señor, para que vivan tranquilos aquellos que invocan tu nombre y para que no les falte ningún tipo de bien, ni material ni espiritual. Espíritu Santo, tú que nos ayudas a comprender la verdad total, que nos hace recordar las palabras de Jesús. Tu Espíritu Santo, pues ahí en donde estás, otorga libertad. Trae, Señor, a nosotros la libertad que necesitamos en todas las áreas de nuestra vida, material, personal, física, moral, espiritual, psicológica. Espíritu Santo, conforme dice la Escritura, que es la unción la que nos instruye, que a través de esta predicación exterior toques tú los corazones en el interior de los hombres que han de escuchar esta enseñanza. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que confirmes en nosotros el inmenso amor que se nos tiene. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita Virgen María, Señora mediadora de toda gracia, Virgen del consuelo, oh María Auxiliadora, refugio y amparo de los cristianos, queremos en esta hora ponernos bajo tu cuidado maternal, para que, escondidos en tu manto, seamos librados de la mirada del calumniador, del maligno. Introdúcenos, Señora, en el corazón de Jesús, para quedarnos ahí con Él y en Él. Te pedimos, María, a través de tu intercesión a Jesús, que le pidas para que en nosotros se desate todo nudo, se enderezca todo camino, se allane todo obstáculo, que el cielo sobre nosotros no sea de bronce, que la tierra bajo nuestros pies no sea de hierro, que no haya ninguna tranca delante de nosotros que nos impida avanzar. Te pedimos, Señora, muy especialmente, para que esta noche santa y gloriosa el Señor toque con su divino poder nuestra vida.
Y como son más los que están con nosotros que aquellos que están en contra de nosotros, pedimos la intercesión a los santos del cielo. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. San Juan de la Cruz, ruega por nosotros. San Gabriel de la Dolorosa, ruega por nosotros. Santa Teresa de Calcuta, ruega por nosotros. Santa Gertrudis, ruega por nosotros. San Expedito, ruega por nosotros. Santa Rita de Casia, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Y por último rezamos la oración a San Miguel Arcángel. Oh San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, mis hermanos. Muy buenas noches, mis hermanas. Paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos hoy día 20 de agosto a esta página de Facebook Algo que Decir por Israel de Cristo. Para aquellos que no tengo la bendición de conocer y que están ingresando por primera vez a esta página, mi nombre es Israel Pelán Cruz. Yo soy misionero en el movimiento Misioneros de Santa María de Nazaret y ahí tengo el cargo de guardián general. Mi trabajo consiste en cuidar la fe de los hermanos, en alimentarla, en formarla, en sostenerla. Y bendito sea el Señor porque en esta noche nos permite, a través del texto y del pasaje escriturístico que vamos a estudiar, nos permita el Señor la gracia de voltearnos hacia Él, de acercarnos hacia Él y de comprender cómo Él quiere actuar en nuestra vida. Le damos la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. Hay hermanos que me han estado preguntando cuándo vuelvo con los cursos de los lunes. El 6 de septiembre voy a empezar el curso de Conociendo a Jesús a través del Evangelio de Juan, ¿no? El conocimiento del cuarto Evangelio. Vamos a estudiar desde septiembre a diciembre, todos los días lunes, el Evangelio según San Juan. Ya iré avisando. Entonces, te invito ahí en tu casa, para la reflexión de esta noche, a buscar en tu Biblia el libro de Números, capítulo 14, versículo 1. Libro de Números, capítulo 14, versículo 1. La enseñanza de esta noche se llama No dejes que el diablo robe tu bendición. Dice la Sagrada Escritura. Entonces toda la comunidad alzó la voz y se puso a gritar, y la gente se pasó llorando toda aquella noche. Luego murmuraron todos los israelitas contra Moisés y Aarón. Y les dijo toda la comunidad: ojalá hubiéramos muerto en Egipto, y si no, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿Por qué Yahvé nos trae a este país para hacernos caer a filo de espada y que nuestras mujeres y niños caigan en cautiverio?
¿No es mejor que volvamos a Egipto? Y se decían unos a otros, nombremos a uno jefe y volvamos a Egipto. Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra delante de toda la asamblea de la comunidad de los israelitas. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían explorado el país, rasgaron sus vestiduras y dijeron a toda la comunidad de los israelitas: la tierra que hemos recorrido y explorado es muy buena tierra. Si Yahvé nos es favorable, nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra que emana leche y miel. No os rebeléis contra Yahvé, ni temáis a la gente del país, porque son pan comido. Se ha retirado de ellos su sombra protectora, y en cambio Yahvé está con nosotros. No les tengáis miedo. Toda la comunidad hablaba de apedrearlos cuando la gloria de Yahvé se apareció a todos los israelitas en la tienda del encuentro, y dijo Yahvé a Moisés: ¿hasta cuándo me van a despreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo van a desconfiar de mí con todas las señales que he obrado entre ellos? Los heriré de peste y los desheredaré, pero a ti te convertiré en un pueblo más grande y poderoso que ellos. Moisés respondió a Yahvé: los egipcios se han enterado que tú, con tu poder, sacaste a este pueblo de en medio de ellos. Se lo han contado a los habitantes de este país. Estos se han enterado que tú, Yahvé, estás en medio de este pueblo. Y te das a ver cara a cara de que tú, Yahvé, permaneces en una nube sobre ellos y caminas delante de ellos de día en una columna de nube y por la noche en una columna de fuego. Si haces perecer a este pueblo como un solo hombre, dirán los pueblos que han oído hablar de ti: Yahvé, ¿cómo no ha podido introducir a este pueblo en la tierra que les había prometido con juramento? Los ha matado en el desierto. Muestra pues ahora tu poder, mi Señor, como prometiste diciendo: Yahvé es tardo a la cólera y rico en bondad. Tolera iniquidad y rebeldía, aunque nada deja sin castigo, castigando la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona pues la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu bondad, como has soportado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Dijo Yahvé: le perdono según tus palabras, pero por vida mía y la gloria de Yahvé que llena toda la tierra, que ninguno de los que han visto mi gloria y las señales que he realizado en Egipto y en el desierto, que me han puesto a prueba ya 10 veces y no han escuchado mi voz, verá la tierra que prometí con juramento a sus padres. No la verá ninguno de los que me han despreciado, pero a mi siervo Caleb, ya que fue animado de otro espíritu y me obedeció puntualmente, le haré entrar en la tierra donde estuvo, y su descendencia la poseerá. El amalecita y el cananeo habitan en el llano. Mañana volveos y partid para el desierto, camino del mar de Suf. Yahvé habló así a Moisés y Aarón: ¿hasta cuándo esta comunidad perversa murmurará contra mí? He oído las quejas de los israelitas que están murmurando contra mí. Diles, por mi vida, oráculo de Yahvé,
que he de hacer con vosotros lo que habéis hablado a mis oídos. Por haber murmurado contra mí todos los que fuisteis censados y contados de 20 años para arriba, en este desierto caerán vuestros cadáveres. Juro que no entraréis en la tierra en la que mano en alto juré establecerlos. Solo a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun, y a vuestros pequeñuelos de los que dijisteis que caerían en cautiverio, los introduciré, conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. Vuestros cadáveres caerán en este desierto, y vuestros hijos serán nómadas 40 años por el desierto, cargando con vuestra infidelidad, hasta que no estén por completo todos vuestros cadáveres en el desierto, según el número de los días que empleasteis en explorar el país. 40 días cargaréis, 40 años con vuestros pecados, 1 año por cada día. Así sabréis lo que es rebelarse contra mí. Yo, Yahvé, he hablado. Eso es lo que haré con toda esta comunidad perversa, amotinada contra mí en este desierto. No quedará uno, en él han de morir. Los hombres que había enviado Moisés a explorar la tierra, que al volver habían incitado a toda la comunidad a hablar mal del país, aquellos hombres que habían hablado mal del país, cayeron repentinamente muertos delante de Yahvé. En cambio Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, sobrevivieron de entre los hombres que habían ido a explorar la tierra. Refirió Moisés estas palabras a todos los israelitas y se afligió mucho el pueblo. Madrugaron y subieron a la cumbre del monte diciendo: aquí estamos, vamos a subir este lugar respecto del cual ha dicho Yahvé que hemos pecado. Moisés le respondió: ¿por qué hacéis eso? Pasando por encima de la orden de Yahvé, eso no tendrá buen éxito. No subáis, porque Yahvé no está en medio de vosotros. No vayáis a ser derrotados frente a vuestros enemigos. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santifica, Señor Jesucristo, mis labios, y concédeme la gracia, Señor, de poder predicar en tu santísimo nombre. Pues bien, antes de explicar este texto que acabamos de leer del libro de Números, diré algunas cosas previas que nos van a ayudar a profundizar en el mensaje que queremos dar en esta santa noche. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 10, ahí nuestro Señor Jesucristo nos dice algo que va a ser como clave de comprensión para interpretar este texto del libro de Números. En Juan capítulo 10, versículo 10 dice lo siguiente: el ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pues bien, dos cosas a explicar de este versículo, y vamos a empezar por la parte final del mismo, en donde Jesús nos dice que Él ha venido a darnos vida y que la tengamos en abundancia. Jesús no solamente ha venido a darnos vida, sino a colmarnos de ella. El propósito de la venida de Cristo a nosotros, a este mundo, es que tengamos en Él vida. Para aquellos que estábamos muertos por nuestros pecados y rebeldías, para aquellos que estábamos muertos
en nuestros sufrimientos, en nuestros miedos y en nuestras culpas, para que aquellos que estábamos muertos por causa de nuestras heridas, Jesús ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Es decir, ha venido a darnos vida en gran cantidad. Y no se le da vida a lo que ya tiene vida. Se le da vida a lo que carece de ella. Se le da vida a lo que está muerto. Y muchos de nosotros, aunque tengamos apariencia de vivos, podemos interiormente estar muertos. Si vivimos sin paz, si vivimos sin alegría, si vivimos sin esperanza, si vivimos sin ganas de vivir, eso es estar muerto en vida. Si vivimos resentidos, si andamos quejándonos, si andamos pensando con tristeza y dolor siempre en el pasado, si vivimos llenos de amargura y de infelicidad, eso es estar muerto en vida. Esto significa que hay muchos que nos podemos arreglar, muchas mujeres que se pueden maquillar y embellecer, y por fuera podemos tener apariencia de vivos, pero por dentro estamos muertos. Y son muchos los que viven hoy así. Son muchos los que viven hoy así. Lo otro que nos enseña este texto, en la primera parte del versículo, ¿no? En donde Jesús va a hablar algo referente al ladrón. Va a decir, ¿no? El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Entonces, ¿quién es ese ladrón del cual habla Jesús en este texto? En primer lugar, lo que debemos decir que el Señor se está refiriendo a los fariseos de su época. Sin embargo, este texto ha sido leído e interpretado muchísimas veces en un sentido espiritual más amplio. Y podemos decir que incluso ha sido interpretado en clave demonológica. Es decir, no encontramos en este versículo algo que se conoce como demonología explícita, como si los encontramos en otros pasajes del Evangelio según San Juan, en donde el evangelista nos muestra que Jesucristo nos va a hablar del padre de la mentira, nos va a hablar del príncipe de este mundo, nos va a hablar del maligno, nos va a hablar del diablo, nos va a hablar de los demonios. Entonces, entre otros aspectos más que se habla en clave demonológica en el Evangelio según San Juan. Es importante, por lo tanto, considerar que en la presentación que el mismo evangelista nos hace de su evangelio, se va a presentar la figura, el personaje, la personalidad del diablo en oposición a la obra de Jesús. Podemos, por lo tanto, indirectamente, por una analogía en relación a semejanza, aplicar esto que está diciendo acá Jesucristo sobre el ladrón, podemos aplicarlo también al diablo y poder explicar de esta forma su actividad maléfica y perversa. Frente al adversario que domina en el mundo, como enseñará Juan en su primera carta, el combate que Jesús va a ejercer contra el diablo es terrible y va a obtener una victoria pírrica en la cruz, ¿no? Una victoria superficial, efímera. Los jefes religiosos del tiempo del Señor le salen haciendo el reproche como que es Jesús quien está endemoniado para decir y hacer todo lo que hace. Escucha esto, que es muy interesante. En Juan 7:20, en Juan 8:49 y también en este mismo pasaje del Buen Pastor, en Juan capítulo 10, versículo 20, escucha lo que dice. Muchos de ellos decían, tiene un demonio y estás loco, ¿por qué le escucháis? Pero otros decían, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Entonces,
¿Qué se nos muestra acá? Que de manera indirecta, hay un mensaje que se puede leer en clave demonológica, ¿no? Este texto nos enseña que el adversario movía a los rivales de Jesús para acusarlo de que estaba endemoniado. Y los movía a que no creyeran en Jesús y a que lo rechazaran. Entonces, aquí el Señor nos habla del ladrón. Y por relación de semejanza, entonces vamos a decir que ese ladrón del que se nos está hablando es el diablo. Se le dice ladrón a aquella persona que se adueña de algo que no es suyo. Se le dice ladrón a aquella persona que se adueña de algo que no le pertenece. Y el ladrón puede actuar de dos modalidades. Atención a esto. Puede actuar a través del hurto y a través del robo. La diferencia está en que mientras el hurto actúa únicamente en el patrimonio de la víctima, repito, el hurto afecta directamente el patrimonio, el robo afecta tanto el patrimonio como a la víctima. Es decir, por robarle algo a alguien, esta persona puede ser agredida en su integridad física, en su vida, en su libertad, etc. Por eso el robo tiene la implicancia del uso de la violencia física y del uso de la fuerza, ¿no? Entonces, escucha bien esto que estamos señalando, porque aquí Jesucristo, para enseñarnos cómo es esta actividad maléfica y perversa del diablo, entonces nos muestra esto, que el diablo es como un ladrón, ¿no? Que puede hurtar sin que nos demos cuenta, pero también puede robarnos de manera violenta y a través del uso de la fuerza puede ejercer un impacto sobre nosotros. Entonces se nos dice que este ladrón hace tres cosas, dice la Escritura. Este ladrón no viene, es decir, viene hacia alguien, se acerca a alguien con la siguiente intención: robar, matar y destruir. Robar. El término griego del que se traduce al castellano, el término griego del que se traduce es klepsi, que significa hurtar, no tanto robar. Entonces, correctamente debería decir aquí que el ladrón no viene más que a hurtar, ¿no? Nosotros tenemos en la traducción de Jerusalén que se ha puesto el término robar, pero escucha bien. Este término que se traduce del griego klepsi, que significa hurtar, nos muestra algo que es importante, ¿no? El diablo puede atacar de dos formas. Es decir, de una manera tan discreta que no nos demos cuenta y de una manera muy estrepitosa, muy violenta, para llenarnos de miedo. A mí me ha sucedido las dos cosas. Por ejemplo, cuando yo era pequeño, estaba manejando mi bicicleta por Barranco, tendría pues 11 años, y en eso se me acerca una persona y me mete un codazo en la cara, me tira al suelo y me quita mi bicicleta y yo me puse a llorar. Era chiquillo, tenía 11 años. En eso una persona vio lo que estaba pasando, me subió a su carro, correteamos al ladrón y lo llegamos a alcanzar y recuperamos mi bicicleta. Ahí me robaron, ponte, ¿no? Hubo violencia física, me dejó el impacto del trauma, me dio miedo a la próxima salida a la calle a manejar bicicleta y me dejó el ojo hinchado, ¿no? 11 años. Entonces, eso es lo que provoca el robo. Un día estaba yéndome a una casa de retiro en Villa El Salvador. Entonces estaba en el carro, contesté el teléfono, ¿no? Porque alguien me llamó y puse mi celular acá en el bolsillo y me recosté un poquito. Entonces me olvidé sacar el celular.
Entonces la persona que estaba a mi costado se paró y avanzó rapidísimo, ¿no? Me empujó y avanzó rapidísimo. Y baja, 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 dijo, y se bajó en una. Entonces yo en ese momento dije, qué raro, ¿no? Y pongo mi mano acá en el pecho para ver en el bolsillo de la camisa está el celular y el celular no estaba. Entonces eso es un hurto, ¿no? No me di cuenta, no hubo violencia, ¿no? Estaba yo distraído, no me había dado cuenta, ¿no? Otra forma en donde también me quitaron algo, en el centro de Lima cuando estudiaba Derecho me había ido a la biblioteca, ¿no? A la biblioteca de Lima. Entonces estaba caminando y ¡pum! Alguien me arranchó el reloj. Entonces volteé a ver para acá porque la inmediata reacción es que uno voltea y no había nadie, nadie corrió. Entonces me quedé sorprendido y después vi en los noticieros que había una modalidad para robar relojes, que la persona que te va a robar mete la mano por acá, se acerca a tu reloj, arrancha el reloj, entonces la persona comienza a caminar y tú volteas, como nadie corre, no sospechas quién es el que te acaba de robar. Entonces, lo que acá se nos dice de que a veces el diablo va a atacar nuestra vida de manera solapada. No nos vamos a dar cuenta. Acuérdate que él dirá, el apóstol San Pablo, que se disfraza de ángel de luz, ¿no? Con apariencia de bondad se nos presentarán algunas cosas que finalmente nos terminen alejando y apartando de la voluntad de Dios. Pero en otros momentos también nos puede atacar de manera agresiva, violenta, estrepitosa. Y eso lo hace para infligir miedo en nosotros. Pues bien, dice lo segundo Jesucristo que este ladrón que roba o hurta, este ladrón lo que hace a continuación es matar. Matar. El término griego que se utiliza es fisisi, el término griego que se utiliza, que tiene que ver con un sacrificio en donde se le quita la vida a una víctima, ¿no? Entonces, el diablo lo que busca es esto, quitarnos la vida. Y a una persona se le puede quitar la vida de porrazo a través de un ataque directo con un arma, ¿no? Una persona se le puede quitar la vida de inmediato o a una persona se le puede quitar la vida lentamente, ¿no? En el caso de, por ejemplo, voy envenenando la comida de la persona y de manera progresiva voy matándola, enfermándola, hasta que finalmente la persona fallece. Entonces, puede ser en un solo acto o puede ser de manera progresiva. Atención a esto que estamos enseñando. Presta atención. Y por último, es lo que me interesa de las tres cosas que dice Jesucristo, es la que me interesa enseñar porque esta tiene que ver con el texto que vamos a estudiar del libro de Números. Y por último dice que el ladrón viene a matar y a destruir. Robar, matar y destruir. Y es interesante el término griego que se utiliza, del cual traduce la Biblia de Jerusalén, por destruir. Es interesante. El término griego es apolesi, que tiene que ver con arruinarle la vida a alguien. Atención a esto. Este término tiene que ver con perder a alguien, hacer que alguien pierda, hacer que alguien arruine su vida y destruirlo totalmente. Es decir, no solamente es destruir, atención a esto, tiene que ver, repito, con arruinar, llevar al fracaso, hacer que alguien pierda su vida, ¿no? Entonces, esto es muy interesante que el objetivo final del ladrón en este texto es arruinar la vida de aquel a quien ataca. Entonces, eso de robar o eso de hurtar tiene finalmente un objetivo: arruinarle la vida a alguien,
atención a esto que estamos enseñando, que es muy importante, ¿ah? Muy importante. A mí me toca hablar en el acompañamiento espiritual con mucha gente que me dice, se me ha arruinado el matrimonio, se me ha arruinado mi hijo, se me ha arruinado la vida. A mí me toca hablar con mucha gente que hace esta confesión y esta descripción psicológica de su situación. Esta es la percepción que tienen algunos, ¿no? Entonces, repito, ¿no? Destruir, desde este término griego del que se traduce apolesi, tiene que ver con arruinarle la vida, que esto es lo que quiere el diablo, finalmente. Entonces, la idea que comunica este término, ¿no? Este término griego, apolesi, no es la extinción de la persona, sino el arruinarla de poco en poco. No es la extinción del ser, sino, atención a esto, arruinar el bienestar de la persona. ¿Cómo el diablo arruina a una persona? Arruinando todo bien que Dios quiera concederle a esa persona. Todo bienestar. Y el término hebreo de donde se traduce bienestar es shalom. Shalom significa más que paz. Nosotros lo traducimos por paz, pero en realidad es desear el bienestar tanto física como espiritualmente a una persona. Todos los bienes se resumen en esta expresión shalom. Entonces, lo que el diablo quiere es arruinar el bienestar de una persona, ¿no? Arruinar el bienestar de esta persona. El ladrón, finalmente, el objetivo del diablo es ¿no? Frustrar el plan de Dios. Como va a decir en el capítulo 7 de Lucas, en el versículo 30, el diablo puede frustrar el plan de salvación, el plan de bendición que Dios tiene para los hombres. Puede frustrar aquello a lo que ha venido Jesucristo, a darnos vida y vida en abundancia. Pues bien, ¿cómo lo hace? Eso es lo que vamos a explicar a través del texto del comienzo del libro de Números, capítulo 14, versículo del 1 hacia adelante. Presta mucha atención con lo que vamos a enseñar. Concédanos el Señor la gracia de saber explicarlo. Pues bien, el texto de Números 14, del 1 hasta el 42 que hemos leído, nos presenta el momento exacto en el que el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, se rebela contra Dios. Y esto es muy importante porque estas enseñanzas han quedado a nosotros para que no cometamos los mismos errores. Dios liberó a todo un pueblo de la opresión de los egipcios con el fin de introducirlos en bendición. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 3 del versículo del 8 al 10 lo siguiente: he bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los pericitas, de los givitas, de los jebuseos. Así pues, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto la opresión con que los egipcios lo afligen. Ahora pues ve, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto. Atención a esto que es interesante. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios: ayúdame en mi matrimonio, ayúdame con mi hijo, ayúdame en mi problema económico, ayúdame con mi salud. Muchas veces le suplicamos en medio de nuestra aflicción a Dios. Y en este texto se nos muestra que nuestro clamor llega a su presencia,
que aquel que hizo el oído nos escucha, que aquel que ha hecho el ojo para ver, ve nuestra situación y planea salvarnos. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la Escritura en el versículo 10 de Éxodo 3, en el versículo 9 de Éxodo 3, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. Tu clamor ha llegado a la presencia de Dios. Tú que le has pedido por tu matrimonio, tú que le has pedido por tus hijos, tú que le has pedido por tu economía, tú que le has pedido porque haya paz y bienestar en tu hogar, tú que le vienes pidiendo por algo, dice el Señor que tu clamor ha llegado hasta Él. Y el Señor, ¿qué hace cuando escucha nuestro clamor? Planea salvarnos. Ahora pues ve, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas de Egipto. Y Dios dice que baja para liberarlo y para introducirlos, para darles una bendición. Introducirlos en una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, etc. ¿Qué nos muestra acá entonces? Que ellos claman, Dios los escucha, Dios planea salvarlos, envía a Moisés y los quiere introducir en una bendición, en la tierra prometida. Sin embargo, el texto del libro de Números que hemos leído nos muestra que no todos entraron en la tierra prometida. Y se nos habla de que muchos de ellos van a perecer en el desierto. Entonces, esto nos muestra que no todos, aquellos a los que Dios liberó de la opresión de los egipcios, no todos tomaron posesión de aquello que Dios prometió bajo juramento. Atención, Dios prometió, yo te saco de aquí para instalarte aquí. Entonces, no todos los que Dios sacó de aquí entraron a esa tierra de bendición. Preguntémonos, ¿por qué en algunos no se cumplió la promesa de entrar en la tierra buena y espaciosa? ¿Por qué en alguno de estos israelitas no se cumplió la promesa de entrar en la tierra prometida? ¿Por qué? Eso es lo que nos interesa analizar de este texto de Números, capítulo 14. Va a decir en el versículo 22 y en el versículo 23 el por qué algunos no entraron. Escucha bien, dice: que ninguno de los que han visto mi gloria y las señales que he realizado en Egipto y en el desierto, que me han puesto a prueba ya 10 veces y no han escuchado mi voz, verá la tierra que prometí con juramento a sus padres. No la verá ninguno de los que me han despreciado. Entonces, el texto del libro de Números, del que estamos estudiando, nos da una explicación. Nos da una explicación. Que ninguno de aquellos que ha visto la gloria de Dios y los prodigios que Él hizo en Egipto, y dice, y lo han puesto a prueba ya 10 veces, ninguno de ellos entrará en la bendición. Hay una actitud que se repitió constantemente en los israelitas, y esto nos muestra el libro de Números, el libro de Deuteronomio, el libro del Éxodo también. Hay una actitud que se repite constantemente y que luego de la tierra prometida caen en el olvido y se repite luego y se nos da como testimonio en el libro de Jueces. Entonces, esta actitud que se repite constantemente en los israelitas y que Dios intenta corregir sin éxito alguno en ellos, es lo que finalmente, en último término, llevó a que ellos perdieran la promesa. ¿Y cuál es esa actitud? La actitud de la queja.
la actitud de la queja. Dice el versículo 24 de este texto: pero a mi siervo Caleb, que ya fue animado de otro espíritu y me obedeció puntualmente, le haré entrar a la tierra donde estuvo y su descendencia la poseerá. Escucha bien esto. Mandan por cada jefe de tribu exploradores a la tierra prometida. Entonces regresan algunos y se nos cuenta ese relato de los enviados un capítulo más atrás del libro de Números 14, el capítulo 13. Entonces hay algunos que regresan de la tierra prometida y regresan a quejarse. A quejarse. Y esa fue la última queja que Dios les toleró. Por eso va a decir en este texto: 10 veces me han puesto a prueba. Es decir, ellos constantemente se quejaban. Constantemente se quejaban. Escucha bien. En Éxodo capítulo 14, en el versículo del 11 al 12, ahí se quejaron al cruzar el Mar Rojo. En Éxodo 15, versículo 24, se quejaron en Mará. En Éxodo 16, del 2 al 3, se quejaron en Sin. En Éxodo 16, del 6 al 12, se quejaron por la comida. En Éxodo 16, versículo 28, se quejaron por la recolección del maná. En Éxodo 17, versículo 7, se quejaron en las aguas de Refidim. En Éxodo 32, 1, hubo la queja y la idolatría del becerro de oro. En Números 11, 1, se quejaron en Taberá. En Números 12:2, la queja de María y de Aarón. En Números 14:11, las quejas sobre la tierra prometida. Es decir, 10 veces se andaban quejando de Dios a partir de haber visto su gloria y su poder salvador. En cada uno de esos momentos de queja, se mostraron rebeldes e incrédulos con el plan de Dios, llegando así a despreciar a Dios. En este texto aparece 3 veces esto, que Dios dice: este pueblo me desprecia. Va a decir en el versículo 11 del texto que hemos leído, dice lo siguiente: y dijo Yahvé a Moisés: ¿hasta cuándo me van a despreciar? ¿Hasta cuándo me van a despreciar? ¿Hasta cuándo van a desconfiar de mí con todas las señales que he obrado entre ellos? Para aquellos que han llevado el curso sobre Aumenta mi Fe, lo puedes encontrar también en mi canal de YouTube. Ahí he enseñado que cuando Jesucristo realiza un milagro, está estableciendo una relación que tiene el propósito de generar confianza en la persona. Y el Señor nos va a pedir cuenta por aquello que ha realizado en nosotros, porque ese milagro, ese signo, eso que ha hecho Dios en nuestra vida, tiene un propósito: movernos a la conversión y a la confianza en Él. Y mira la queja que presenta Dios: ¿hasta cuándo me va a despreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo va a desconfiar de mí con todas las señales que he obrado entre ellos? No mostraron interés por Dios. Desde que Dios los liberó en el desierto del pueblo egipcio, en todo el camino en el desierto, no mostraron interés por Dios, no mostraron gratitud hacia Dios. El desprecio tiene que ver con esto. El desprecio tiene que ver con la ingratitud. El desprecio tiene que ver con la falta de aprecio. Es decir, 2 cosas reflejan que podemos estar despreciando a alguien. Cuando esta persona hace un favor, cuando esta persona nos da algún bien y no demostramos gratitud ni le mostramos aprecio a la persona, es ahí que se manifiesta
el desprecio. Pongo un ejemplo para explicar. Un día llegó hasta mí un joven que tenía la vida bastante desordenada, bastante complicada, caótica. Grandes males había en su vida y comencé a hacerle acompañamiento. El Señor pues lo recuperó. Este muchacho pues no tenía trabajo para costearse sus estudios, entonces yo fui a hablar con un sacerdote amigo mío. Entonces le pedí si le pudiera dar trabajo y le dio trabajo. La vida de este joven se levantó, terminó finalmente sus estudios y en un momento que se equivocó, lo corregí y lo corregí con firmeza. Este joven pues se ofendió, comenzó a hablar mal de mí, comenzó a tener actitudes de queja contra la corrección que le había hecho. Es decir, lo había corregido una vez y había hecho un montón de cosas buenas por él. Un montón, ¿no? Y se apartó y comenzó en un grupo, conozco a la gente del grupo, comenzó a hablar mal de mí. Eso es desprecio. No mostrar gratitud ni mostrar interés por aquellos que nos hacen algún bien. Otro ejemplo, justo también con una persona joven, que esto suele pasar mucho con la gente joven y también con los adultos en realidad. Como misionero, doy cursos, doy retiros, entonces hay algunas personas que dan algún estipendio. Entonces escuché que un joven no podían ya sus padres pagarle el estudio, ¿no? Entonces este joven era talentoso, ¿no?, en el Señor. Entonces yo le dije, ¿me acompañas en mis servicios? Y el estipendio que me den a mí, yo voy a compartirlo contigo. Entonces así él podía estudiar y yo también podía estudiar, ¿no? En aquel entonces estudiaba teología, él pagaba su carrera y yo pagaba la mía. De esos servicios, ¿no? Teníamos bastantes servicios. Y de pronto, otra vez, pues esta persona se equivocó en algo, la corregí y otra vez comenzó a despotricar. Se fue donde un grupo de amigos a decir que yo era un tal por cual, etcétera, etcétera. Entonces ahí ves lo mismo, ¿no? Esta es la actitud del ingrato, la actitud del que no valora el buen trato que alguien le da, ¿no? Y esta es la actitud del pueblo hebreo. Y es la actitud probablemente de nosotros. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por ti o por mí? Y aún andamos quejándonos. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por ti o por mí? Y aún decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué haces esto conmigo? Y vivimos quejándonos. Hermano, puede ser que Dios, habiéndonos llamado a vivir en bendición, este llamado no se esté realizando en nosotros por una razón. Somos personas que tenemos espíritu de queja. Escucha bien, porque este texto de Números dice que tanto para Caleb como para Josué, yo te voy a invitar que leas luego el libro de Números. Acá no te puedo leer todo el libro, pero sería interesante que lo leas para que entiendas más profundamente este pasaje. Entonces, de las 12 tribus, entonces tenemos pues que 10 regresan y se quejan. Y tenemos que solamente 2, Caleb y Josué, exaltan a Dios. Y reconocen que ellos, si Dios está con ellos, ellos pueden conquistar esa tierra de bendición. Y mira lo que dice, ¿no? Pero a mi siervo Caleb, que fue animado por otro espíritu y me obedeció, le haré entrar en la tierra que estuvo y a su descendencia la poseerá. Miren lo que dice. Caleb, tanto como Josué, fueron animados por otro espíritu. Por otro espíritu. Los otros 10 fueron animados por un espíritu que los empujó, que los tentó a quejarse de Dios. Atención a eso, que es muy importante, porque la tentación, ¿no?, significa que el diablo nos está sugestionando, está poniendo mociones, está tratando de influenciar en lo que pensamos y en lo que finalmente vamos a hacer.
Ahora escucha bien. Tú que le has pedido a Dios por tu matrimonio, tú que le has pedido a Dios por tus hijos, tú que le has pedido a Dios por tu economía, tú que le has pedido a Dios por tu salud, puede ser que habiendo tú elevado tu clamor, el diablo te tiente para que te quejes de Dios. El diablo te tiente para que finalmente, frente a aquello que Dios quiere hacer en tu vida, no se realice. No se realice. Fíjate cómo está aquella área de tu vida sobre la cual te quejas tanto. Pues yo conozco gente que le pide a Dios por la conversión de su marido y luego se quejan del marido. Luego reniegan del marido. Luego dicen, ¿para qué me casé? Pero le piden por su matrimonio para que se restaure. ¡Qué incoherencia! Hay gente que le dice a Dios, Señor, te pido por la conversión de mi hijo. Pero luego le dice al hijo de la A a la Z. Luego al hijo lo trata con actitudes negativas y se queja, ay, ¿por qué serás así? Eres un malcriado, eres un insolente, ¿por qué te pareces a tu padre, te pareces a tu madre? Hay gente que le pide a Dios por su salud, pero se queja, Señor, ¿hasta cuándo? Señor esto, Señor lo otro. Por eso, hazte esta pregunta. Fíjate cómo está aquella área de tu vida sobre la cual te quejas tanto. Fíjate cómo está tu salud, fíjate cómo está tu economía, fíjate cómo están tus hijos, fíjate cómo está tu cónyuge, fíjate cómo está tu familia, fíjate cómo está tu relación con los demás, fíjate incluso cómo está hasta tu comunidad. Porque yo encuentro gente que se queja de su movimiento, se queja de su comunidad, de sus hermanos, de su grupo. El punto es, escucha bien, ¿eh? De Éxodo se nos enseña que Dios escucha el clamor, planea salvar y los destina a una bendición. Los destina a una bendición. Es decir, tú oras por tu matrimonio, ponte, ¿no? Por tu hijo, por tu salud, por tu economía. Entonces Dios planea salvarte y está proyectándose a una bendición y te va a guiar hacia ella. Pero en todo el camino, mientras Dios te va llevando hacia la posesión de tu bendición, hacia el cumplimiento de la promesa, de pronto tú te quejas. ¿Hasta cuándo, Señor? Pero mira a mi mujer, mira a mi marido, mira a mis hijos, mira esto, mira lo otro. Señor, ¿por qué a mí? Entonces, ese espíritu que te está moviendo a quejarte es el que finalmente va a robarte tu bendición. Atención a esto. Atención a esto que es muy importante. Este pasaje lo va a explicar el apóstol Pablo en clave demonológica. Vamos a buscarlo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 10. Dice, no murmuréis. En otras traducciones es no te quejes. No te quejes. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron bajo el exterminador. Todo esto les acontecía en figura y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Así pues, el que cree estar en pie no caiga. Mire que no caiga. ¿No habéis sufrido tentación superior a la medida humana? Y fiel es Dios que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará el modo de poder resistir con éxito. Es decir, el apóstol San Pablo está hablando de la tentación, de la actividad del tentador, ¿no? Está hablando de la actividad del tentador. Y va a decir en el versículo 10 algo que es muy interesante. Se nos habla que la queja, ¿no?, va a atraer, ¿no? Va a atraer al el ángel exterminador, o en otras traducciones va a hablar del ángel destructor, ¿no? Y
Y la palabra, aquí en este versículo 10, este término destructor o exterminador, de acuerdo a la Biblia que tú utilices, se traduce del griego apolonto. Y el griego apolonto tiene como raíz apolesi. ¿Y qué significa esto? Lo que te dije del ladrón. ¿Te acuerdas lo que te había enseñado del ladrón? El ladrón ha venido a robar, a matar y a apolesi, a arruinarle la vida a la persona. Entonces aquí se utiliza el mismo verbo. Se utiliza el mismo término griego, ¿no? En otro tiempo, nada más. Entonces, esto que Jesucristo nos decía, que el ladrón ha venido a robar, a matar y a arruinarle la vida a la persona, es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Todo esto dice, no murmuren, dice, no se quejen. Como algunos de ellos, hablando de los del desierto, murmuraron contra Dios y por eso sucedió que vino el ladrón, ¿no?, a arruinarles la vida, a robarles la bendición. Todo esto aconteció en figura y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Así pues, el que quiere estar en pie, mire, no caiga. No habéis sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios que no permitirá seis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poder resistir con éxito. Vamos a explicarlo aplicado en tu vida. Imagínate que yo estoy pidiendo en este momento por mis hijos. Señor, yo te pido por mis hijos que cambien. Entonces mi oración llega a la presencia de Dios. Dios planea mi salvación, manda medios para que esto se ejecute y me va conduciendo hacia esa bendición, hacia aquello que le he pedido, ¿no? Hacia esa respuesta de Dios, la promesa de Dios. Entonces sucede que en el camino, como la cosa no cambia, no mejora, el camino es algo tortuoso, el diablo comienza a ponerme la tentación de quejarme de Dios. Entonces me comienzo a quejar. Señor, ¿por qué a las personas que no están en la iglesia les va bien y a mí me va mal? Entonces te quejas una. Luego te comienzas a quejar de tus hijos. Pucha, ¿para qué me casé? ¿Para qué tuve hijos? ¿Para qué? ¿Por qué no me ligué la trompa? ¿Por qué no me cuidé? Entonces comienzas a quejarte. Y una, y otra vez. Y llega un momento en que desgraciadamente esa queja va a provocar que te rebeles contra Dios, que desconfíes de Él, y así no vas a poder entrar a la tierra prometida. Entonces, Jesucristo dice que el objetivo final del ladrón es arruinarle la vida a alguien. Por eso es que tú encuentras gente que está en grupos de oración con el matrimonio arruinado. Encuentras gente que están en grupos de oración con los hijos arruinados. Encuentras gente que están participando en la iglesia, que están sirviendo en las cosas de Dios con la vida arruinada. Ahí muchos se preguntan, pues, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Por qué no ha mejorado la economía? ¿Por qué no ha mejorado la familia? ¿Por qué no ha mejorado la salud? ¿Por qué no he mejorado yo? ¿Por qué sigo depresivo? ¿Por qué sigo triste, ansioso? ¿Por qué? Porque te quejas. Porque te quejas. La forma como el ladrón tiene para arruinarte la vida es de una manera muy asolapada o de una manera muy violenta. Pero lo que nos muestra este texto es esa manera solapada. Hace que te quejes. Quéjate de tu matrimonio. Quéjate del día en que te casaste. Quéjate de tu hijo. ¿Por qué lo concebiste? ¿Por qué lo tuviste en el vientre? Quéjate de tu trabajo. Quéjate de tu salud. Quéjate de tu padre. Quéjate de tu madre. Quéjate de tu responsable de comunidad que no te llama, que no te visitan, que no te buscan. Quéjate de ese hermano, que si es muy así, que si es muy asá. Y esto es lo que quiere el diablo. Que en tu boca se manifieste el desprecio a Dios. Que habiendo hecho Dios tanto por tu vida,
por lo cual tú deberías mostrar gratitud, ¿no? Y deberías mostrar aprecio a Dios y a los instrumentos que Dios ha utilizado, como Moisés, porque hasta de Moisés se quejaban. Entonces tú te quejas y esto bloquea la bendición. Dice, frustra el plan que Dios tenía contigo. El plan no lo frustró Dios, lo frustraron los israelitas. No es que Dios no quiera, tú lo frustras con esa actitud. Entonces, interesante, aquí el apóstol San Pablo entonces nos dice que este ángel destructor, exterminador, que se traduce por apolonto, apolesi, significa que viene para causar la ruina. Viene para causar la ruina. Mismo término entonces que hemos tratado en la enseñanza de Jesús sobre el ladrón. Por eso te decía que era esto de el ladrón ha venido a robar, a matar y a destruir, importante para entender este texto, ¿no? El diablo tentó al pueblo en el desierto para arruinarlos en aquello que Dios quería darles como bendición. No se rebelen como algunos se rebelaron y perecieron a manos del ángel destructor, va a decir algunas traducciones, ¿no? No se quejen, ¿no? Como algunos se quejaron y perecieron en manos del ángel que arruina la vida de los hombres. Una cosa es que de vez en cuando nos quejemos, por ejemplo, a veces yo con mi esposa nos levantamos con la espalda media movida, yo tengo 3 hernias, entonces tengo algunas lesiones en la columna, me levanto y ay, me duele la espalda, ay, yo también me duele la espalda, ¿no? Somos a veces así, pues, menos quejosos, ¿no? Nuestros achaques hacen que a veces nos quejemos, pero no nos estamos refiriendo a eso. Una cosa es que a veces nos quejemos y otra cosa es que siempre andemos quejándonos de todo. Un día, por ejemplo, voy a visitar a un amigo sacerdote para invitarlo a almorzar. Oye, y se quejó de su prior, se quejó de su orden, se quejó de este y se quejó del otro. Okay. Otro día voy y otra vez se quejó. Otro día voy y otra vez se quejó. Y le dije, padre, ¿sabes qué? Yo no te puedo dar la solución. Así que deja de quejarte conmigo. Entonces se quedó frío. Porque qué antipático cada vez que me siento a conversar contigo es que te quejes y te quejes y te quejes. Le digo, qué antipático eres. Entonces se quedó calladito, nunca más se volvió a quejar. ¿Eh? Pues bien, a eso me refiero, ¿no? Que hay gente que apenas tú hablas con ellos y se queja del papá, y se queja de la mamá, y se queja del hijo, y se queja del marido, y se queja del trabajo, y se queja si hace sol, si hace frío, que si llueve, que si no llueve, que si el clima está caluroso, que por qué no corre viento, que si corre mucho viento. Hay gente que se queja de todo. Y esto es lo doloroso. Que con esa actitud no se están dando cuenta que lejos de glorificar a Dios, están llamando al ladrón. Números capítulo 11, versículo 1. Libro de Números, capítulo 11, versículo 1, dirá la Escritura. El pueblo profería quejas que sonaban mal a los oídos de Yahvé, y Yahvé lo oyó. El pueblo se quejaba de Dios, y su queja le sonaba mal a Dios. Y un día, en una revelación particular que el Señor me concedió sobre mi ministerio, me mostró como una cabeza y un zumbido ensordecedor en el oído. Y me mostró que esa es la queja de muchas personas que tienen la vida arruinada y que en medio de la ruina de su vida no se están dando cuenta que se les ofrece la salvación en Jesús. Pero como no dejan esta actitud de quejarse, su vida nunca termina de mejorar. Ellos fueron tentados para quejarse. Por eso el libro de Números 14 va a decir, a ellos los movió un espíritu. Los movió un espíritu, ¿no? Ellos fueron tentados para quejarse y así perder aquello que Dios les había prometido. Te quejas de tus hijos, te quejas de tu marido, te quejas de tu trabajo, te quejas de tu salud. Tarde o temprano lo vas a perder.
porque esa queja va a llevar a la ruina tu vida. ¿Mm? La carta a los Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 14, nos va a decir que hay que bendecir, no maldecir. Hay que bendecir, no maldecir. La bendición llega a nuestra vida a través de los gestos de alabanza, de bendición, de gratitud, ¿no? De estima que le demostramos a Dios, ¿no? Cuando te quejas, vives en contexto de maldición. Según la teología, la queja es una malformación. Atención a esto. Es una perversión de la oración. La queja es una perversión de la oración que se ve como una ofensa a Dios en el sentido que en el fondo el que se queja le exige a Dios que haga las cosas como Él quiere. Entonces por eso dice la Escritura, ¿no? En Números 11:1, la queja suena mal a Dios. Y digámoslo de esta forma, caemos antipáticos. Porque Dios dice, 10 veces me han puesto a prueba, 10 veces se han quejado. Es decir, hartaron a Dios con su queja. Entonces es una perversión de la oración la queja, que es una ofensa a Dios, porque en el fondo el que se queja quiere que las cosas se hagan a su manera. Dios no responde a nuestras quejas, sino a nuestra oración cuando ésta es confiada. En Filipenses capítulo 2, en el versículo 14, dice, hagan todo sin quejarse. Hagan todo sin quejarse. Por ejemplo, yo cada vez que trabajo en las cosas de Dios con alguien y encuentro a una persona, ay, me han pedido que haga esto. No lo hagas, hermano. No lo hagas. Si vas a hacer las cosas de Dios renegando, quejándose porque te lo han pedido, no lo hagas porque estás atrayendo maldición a tu vida. Dios te ha dado ese trabajo para bendecirte. Imagínate que yo me queje porque tengo que predicar, ¿no? Me queje porque tengo que hacer acompañamiento, porque tengo que hacer aquí, porque tengo que hacer allá. Un hermano, un amigo músico, se quejaba, me decía, pero siempre somos los mismos sirviendo en la comunidad. Gloria a Dios, le dije, ¿por qué te quejas? Pero a veces somos así. Por eso dice Filipenses 2:14, hagan todo sin quejarse, hagan todo sin murmurar, hagan todo sin protestar. Sin protestar. Recuerda que el diablo está escuchando, el ladrón está oyendo. Si te quejas, porque esa va a ser la oportunidad para que él entre en tu vida a robar, a matar y a destruir, a arruinar tu vida. El diablo escucha tu queja y se aprovecha de ella. Ve sobre aquello de lo que te estás quejando. El diablo está mirando así. Dice, este se está quejando de su matrimonio. Vamos a arruinarlo. Este se está quejando de su hijo. Vamos a arruinarlo. Entonces, finalmente, como en el libro de Job, ¿no? Le diría a su mujer a Job, anda, muérete y maldice a Dios en su cara. O sea, el diablo lo que quiere es arruinarte la vida al punto que maldigas a Dios, ¿no? La queja es insoportable, una insoportable manía que tenemos que extirpar de nuestra boca y de nuestra actitud como cristianos. La persona que se queja desarrolla una actitud negativa, siempre ve lo malo de las cosas, siempre le encuentra un pero a las cosas. Si hace sol o hace frío se queja. Esto le impedirá crecer y madurar. Otra actitud que va a desarrollar la persona que se queja tanto es la crítica a los demás, mas no ejerce una autocrítica porque no es capaz de modificar su conducta, siempre piensa que tiene la razón, suele pensar mal de los demás como que los otros quieren hacerle daño, ¿no? Hay hasta un pensamiento medio paranoico. La persona que se queja va a desarrollar una tercera actitud, la victimización. Tienen la costumbre de culpabilizar a otros de los males que padece. Es decir, si yo soy infeliz es porque los demás no me hacen feliz. Incluso Dios, ¿no? Deforma la realidad, es una persona que va a dramatizar, se regordea en el lamento por querer llamar la atención. Normalmente la persona que se victimiza es una persona manipuladora, ¿no? Hay gente que tiene el hábito de quejarse y cuando no se sienten escuchadas en su queja,
se vuelven agresivas, ¿no? Se vuelven agresivas. El problema de fondo es que el que se queja está herido, está insatisfecho con su vida, se siente frustrado, molesto con la vida que tiene, pensando que los demás tienen la culpa, ¿no? El gobierno tiene la culpa, los ricos tienen la culpa, el hermanito que no me ayudó tiene la culpa. Piensan que todos los demás tienen la culpa de la mala situación en la que se encuentran, ¿no? Pregúntate, ¿qué tan satisfecho estás con tu vida? Y en el fondo, hermano, tienes que aprender a dejar de quejarte. Tienes que aprender a dejar de quejarte y reemplazar la queja por la alabanza y por la oración de acción de gracias. Dios está interesado en trabajar esto en nosotros, si no, no estaríamos dando esta charla. Dios está interesado en usted, en que usted llegue a la tierra prometida, está interesado en usted, en que usted tome posesión de su bendición, de que usted reciba aquello que Dios quiere darle porque ha escuchado su oración. Dios siempre está planeando salvarnos. La persona que se queja no hace nada para que las cosas cambien, por eso nos deja en una situación de estancamiento espiritual. Morimos en el desierto, ¿no? Escucha bien lo que te voy a enseñar. Hace un tiempo atrás me pidieron una charla para un grupo de oración. Mañana tengo que predicarle a jóvenes, tengo que predicar a una comunidad de Alemania y el domingo tengo que predicar a una comunidad de matrimonios. Entonces, cada vez que a mí me piden una charla, yo me pongo a orar y a discernir, a tratar de entrar en el corazón de Jesús y escuchar al Señor, ¿no? Como Juan, me apoyo en su pecho para escuchar. ¿Qué quiere, Señor, decirle a estas personas, ¿no? Entonces, el Señor me mostró que en estas personas había muchos problemas y había una tentación específica, ¿no? Una tentación específica. La gente tenía sentimientos de victimización. Segundo, se estaban quejando. Y tercero, se justificaban pensando que por la vida religiosa que tenían, merecían todo. Había gente que estaba atravesando problemas de divorcio, había gente que estaba atravesando problemas de drogas con los hijos, problemas, crisis económicas, crisis familiares, de todo tipo. Entonces yo le dije estas tres cosas, ¿no? Aquí entre ustedes, uno, hay gente que se siente víctima. Y la única víctima es Jesucristo. Y la victimización simplemente nos lleva a ver como culpable a los demás. Culpable el marido, culpable el hijo, culpable el jefe, culpable la situación, culpable los demás, culpable Dios, menos yo. Segundo, les dije, se quejan contra Dios y contra todos los demás. Y la queja, como te he enseñado, es insoportable a los oídos de Dios. Por eso es que Dios no les responde. Y tercero, se justificaban pensando, pero si yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo voy a misa, yo rezo el rosario, yo ayuno, yo ayudo en la parroquia. Entonces ellos pensaban que por hacer eso merecían todo, que todo lo bueno les pase. Pues bien, a estas personas les enseñé un texto de la carta a los Gálatas, y con esto voy terminando. Gálatas capítulo 6, versículo del 4 al 7, dice: examine cada cual su conducta, y entonces tendrá en sí solo motivo de gloriarse y no en otros. Pues cada uno lleva su propia carga. Voy a saltar al versículo 7. No os engañéis, de Dios nadie se burla, pues lo que uno siembre, eso cosechará. Lo que uno siembre, eso cosechará. Entonces mira el versículo 4, el versículo 5 y el versículo 7 de Gálatas capítulo 6, que me interesa señalar. En el versículo 4 se nos dice: examine cada cual su conducta. Esto es importante. La vida que tenemos cada uno de nosotros es la suma de todas las decisiones que hemos tomado para bien o para mal. Probablemente no te gusta tu vida, no me gusta mi vida, quisiera que mi vida cambie. Ok, pero tienes que aceptar que tú eres responsable directo de cómo se encuentra hoy tu vida en todas aquellas áreas de tu vida en la cual te quejas. Entonces, es importante esto tenerlo claro, ¿no? Lo segundo dice, cada cual, ¿no? Cada uno lleva su propia carga, cada uno lleva su propia carga, ¿no? Hay decisiones que hemos tomado
que nos han traído a este momento de nuestra vida. Entonces, si nosotros en futuro queremos que nuestra vida cambie, tiene que cambiar las decisiones que estamos tomando. Por eso, examine qué está haciendo con su vida. Como hombre casado, como trabajador, ¿qué está haciendo con su vida? En esta semana me ha tocado hacer acompañamiento espiritual a todos que eran casados. Entonces todos me decían, hermano, y yo le pido a Dios por mi matrimonio. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo por tu matrimonio? O sea, ¿en qué estás colaborando con Dios para que toque el corazón de tu cónyuge? Y lo siguiente que dice en el versículo 7 de este texto, no os engañéis. Es decir, no te engañes. De Dios nadie se burla. Lo que uno siembre, eso cosechará. Esta es la ley de la siembra y la cosecha. Si yo siembro manzana, no voy a esperar que me dé peras, pues, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que en mi vida yo cosecho lo que siembro. Si algo no está bien en mi vida, debo ponerme a pensar que he sembrado. ¿No? Porque no es posible que yo siembro manzana y me da pera, ¿no? No es posible eso. Yo siembro lo que cosecho. Entonces, ¿qué he sembrado en mi vida? ¿No? ¿Qué han contenido mis obras? Por eso, para mejorar esta situación, dice, cada cual examine su conducta. Finalmente, hermanos, para hacer oración, hoy Jesús nos dice, no le des ocasión al diablo, que queriéndote arruinar la vida, quiere escuchar que te quejes. El diablo, ¿cómo va a arruinar tu vida? Quejándote, incitándote a que te quejes. Resiste a eso, dice el apóstol. Tienes que luchar contra eso. No dejes que el diablo robe tu bendición. Dios ha escuchado tu oración, está planeando salvarte y te está conduciendo hacia esa bendición. No te quejes, hermano. No te quejes. Por más que no entiendas lo que Dios está trabajando y logrando en ti. Porque finalmente el demonio, como dirá el apóstol Pedro, como un rugiente que anda rondando, buscando a quien devorar. Entonces el diablo está rondando. Escucha, te quejas de tu marido, va a atacar ahí. Te quejas de tu matrimonio, va a atacar ahí. Y este ataque tiene un propósito, arruinarte la vida. Vamos a hacer oración entonces, pedirle al Señor la gracia en su bondad, en su misericordia, que nos ayude pues a cambiar esta actitud. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que conduzca nuestra vida. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que esa obra que se ha iniciado en nosotros no acabe en la ruina. Pidámosle perdón a Dios. Pidámosle perdón a Dios arrepintiéndonos de nuestros pecados. Pidámosle perdón a Dios si nos hemos quejado. Yo te animaría a que vayas al confesionario cada vez que te quejes y te confieses. Pues como te das cuenta, la queja es insoportable a los oídos de Dios. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti. Cada día que pase, que pueda yo servir con un corazón limpio, Señor. El Espíritu Santo, con tu fuego abrasador,
para quemar de nuestros labios toda palabra de queja, para arrancar de nuestra mente toda semilla del enemigo, para sacar de nuestro corazón toda dureza. Oh Espíritu Santo, haz tu obra en mí, Señor, que yo deje de quejarme tanto, Señor, que deje de hacerme la víctima, de culpabilizar a los demás. Ven a liberarme, Señor, de este espíritu de queja, de este espíritu de victimización, de este espíritu de envidia, de resentimiento, de esta mentalidad de esclavo con la que vivo. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti. Que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, Señor. Una vez más, vamos a pedirle al Santo Espíritu: consume con tu fuego todo aquello que hay en mí que no sea agradable a ti, Espíritu Santo. Aleja de nosotros, Espíritu Santo, al ladrón, al devastador, al destructor, al que viene a arruinarnos la vida. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti. Que cada día que pase, cada día que pase, te pueda yo servir con un corazón limpio, Señor. No te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. Señor, hasta haber transformado mi corazón. No te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. Señor, hasta haber transformado mi corazón, mi corazón, mi corazón. Ven y libéranos, Espíritu Santo, de la queja, de la victimización, de la murmuración, de esa protesta, de esa rebeldía con la que a veces andamos por dentro. Ven, Espíritu Santo, sánanos. Concédenos hoy día que por la palabra que hemos escuchado dejemos esta mentalidad de esclavos y esta actitud tan perversa, tan maligna, tan dañina. Te quiero pedir en esta noche por todos aquellos hermanos y hermanas
que escuchando, Señor, esta predicación van a cambiar en su corazón, para que el diablo no arruine sus vidas ni les robe su bendición. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer sobre ustedes su rostro. Que en el día de su angustia voltee hacia ustedes su mirada y que Él les dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Y que Él nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, para mí ha sido una inmensa alegría servirles. Voy a darles dos anuncios nada más antes de terminar. Ya se nos ha pasado el tiempo. Espero que todo lo que hayamos compartido en verdad sea de gran bendición para tu vida. Por eso hemos orado y hemos pedido al Señor esta gracia para ti en este día. Invitarte, el 27, 28 y 29 de agosto voy a estar haciendo un retiro de sanación para matrimonios que se llama Volviendo al corazón del otro, ¿no? Cómo volver al corazón de la pareja, ¿no? El camino de regreso al corazón del otro, en donde vamos a hablar sobre por qué fracasan las parejas, cómo corregir eso, vamos a hablar del desenganche emocional, de cómo volver a amarnos y vamos a hablar de la reconciliación y del perdón. Este retiro gratuito, 27, 28 y 29 de agosto, la próximo fin de semana, te inscribes en la página en el Facebook de mi movimiento, que es Misioneros de Santa María de Nazaret Oficial. Ahí te inscribes. Y para aquellas personas que me preguntan cuándo empiezo los cursos de los lunes, el 6 de septiembre voy a empezar el curso Conociendo a Jesús a través del cuarto evangelio. Vamos a estudiar el evangelio de Juan, porque en esto consiste la vida plena, en conocer más sobre Jesucristo. Quisiera finalmente, para aquellos hermanos que quieran colaborar con mi pobre ministerio, puedes ingresar a mi página web, que es israeldecristo.com, www.israeldecristo.com. Y ahí hay una pestaña que habla sobre donaciones para aquellos que quieran colaborar. Y ya sabes, pues, que también en esta página puedes descargar mi CD de música. Tú cuidas de mí y vas a encontrar artículos que van a ser de gran bendición para tu vida espiritual. Que el Señor Jesucristo te bendiga y te guarde. Y recuerda que este es tiempo de alimentar nuestra fe, no nuestro miedo. Nos encontramos entonces en el retiro y pronto en el curso Conociendo a Jesús en el cuarto evangelio. Jesucristo les bendiga, que tengan una excelente noche, paz y bien. Hasta luego. Chao, chao.